Bienvenidos a este video donde vamos a estudiar los métodos multipasos. La definición se puede observar así: un método multipaso tiene la forma que vemos en el inciso número 1. Entonces, un método multipaso en su fórmula se caracteriza porque contiene algunos elementos más allá de los clásicos, ¿no? En los métodos de un solo paso. Por ejemplo, si uno tiene términos que dependen de n y términos que dependen de n más 1, pues entonces estamos ante un método de un solo paso. Pero en este caso vamos a tener más allá de n y n más 1, vamos a tener, puede ser n más 2, n más 3. Es así que en general podemos llegar a tener hasta n más k. Por eso vemos acá una fórmula, ¿no?, donde tenemos estos alfa j multiplicados por los y sub n más j, y j va desde 0 hasta acá. Los alfa j y los beta j que vemos aquí son elementos constantes. Entonces, para poner un método que se puede ver de esa manera, es el método de Euler, ¿no? El método de Euler sería, el valor de k sería en este caso 1. Vamos a verlo aquí. Si nosotros escogiéramos el método de Euler, tendríamos lo siguiente: o un método que solo va de un solo paso tendría la siguiente forma, ¿no? Sería a sub 0 yn más a sub 1 yn más 1 igualado a h por beta 0 f de xn y de n más h de beta 1 f de xn más 1 y de n más 1. Entonces, en el método de Euler, por ejemplo, o para citar un ejemplo, ¿quiénes serían estos alfa 0, alfa 1? Bueno, alfa 0 sería menos 1, alfa 1 sería 1, beta 0 sería 1 y beta 1 sería 0. No, ustedes pueden verificar que si hacemos ese cambio, damos esos valores a esas constantes, entonces obtenemos el método de Euler. Y así también podemos tener el método del trapecio, ¿no? Y otros métodos bueno, que son implícitos, ¿no? Entonces tendríamos esa caracterización, ¿no? Para que tenga un poco de sentido, la fórmula alfa k se considera diferente de 0 si es que se ha escrito de esa manera como en 1, y alfa 0 y beta 0, las sumas elevadas al cuadrado son diferentes de 0, ¿no? Justamente para que tenga sentido ese inicio y final en la fórmula, ¿no? Para que empiece desde yn hasta o mejor dicho, para que empiece desde el índice n hasta el índice n más k y tenga sentido la fórmula para que se considere de esa manera. Naturalmente, si el método vendría a ser explícito, si beta k es 0, ¿no? sería en ese caso explícito, puesto que si beta k fuera diferente de 0, entonces ahí aparecería la expresión, ¿no?, f de xn más k, yn más k. Entonces ya ahí ya sería un método implícito, ¿no?, así como el método del trapecio que habíamos visto antes. Entonces, bueno, estos son los métodos, ¿no? Son los famosos métodos multipasos. Hay algunas familias de métodos bien conocidas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo funciona el análisis en este caso para hablar de convergencia en este tipo de métodos numéricos, ¿no? Entonces, hay dos elementos claves que vamos a ir viendo. Uno es la cero estabilidad, que pueden apreciar aquí, es lo primero que vamos a discutir. Esta partecita de aquí, la cero estabilidad, y la otra le compete a la consistencia, que es esto que vemos acá. Entonces, esos son dos aspectos que combinados nos dan un resultado relacionado con la convergencia, ¿no? Generalmente en general, ¿no?, tenemos algunos resultados que siempre hablan de estabilidad y consistencia.
Solo que claro, las definiciones van cambiando de acuerdo al tipo de ecuación diferencial que se vaya teniendo. Bueno, en este contexto la cero estabilidad se define de la siguiente manera. Imagínense que por medio del método multipaso se generan dos sucesiones de aproximaciones, ¿no? Diferentes, o sea, para diferentes valores iniciales en este caso. Entonces, veámoslo acá. Tenemos una sucesión y otra sucesión generada por diferentes valores, como les mencionaba. Voy a ponerlo así para que se identifique. Digamos que estos Zn vienen generadas por estos valores iniciales, Z0, Z1 hasta ZdK-1, mientras que los Yn vienen generados por los valores iniciales Y0 hasta Ydk-1. Bueno, entonces para que sea cero estable se debe verificar esa desigualdad que vemos acá, ¿no? Se debe garantizar esto, ¿no? Para que sea cero estable, ¿no? Esta es la condición para que eso se dé. Para poder comprobar la cero estabilidad resulta un tanto complicado por medio de esta definición hacer una comprobación. Entonces, en lugar de eso se utiliza otro teorema, un teorema que es la caracterización de la cero estabilidad. Para poder entender ese teorema vamos a definir los siguientes elementos que nos van a ser de utilidad. A estos elementos se les conoce como polinomios característicos. A este se le conoce como el primer polinomio característico. Si vemos, es bastante sencillo de formar, simplemente se forma con los coeficientes del método multipaso, es decir, se forma con estos coeficientes que vemos acá, ¿no? Entonces con eso se forma rho de z, el primer polinomio característico, y el segundo polinomio característico se forma con los coeficientes que acompañan a las evaluaciones en f, ¿no? Son estos elementos que tenemos acá. Y bueno, se pone ahí que es un polinomio en la variable z, pero bueno, eso no es como de tanto interés, sino que más bien es entender, ¿no?, cómo se forman esos polinomios, ¿no?, que se llaman polinomios característicos. Muy bien, entonces tenemos el siguiente lema que nos va a servir para poder resolver o para poder entender, digámoslo así, el teorema, ¿no?, que caracteriza a la cero estabilidad. Entonces veamos lo que nos dice aquí. Nos dice sea y de n generado por esta expresión que tenemos aquí. Aquí hay que tener cuidado y notar que esto se está generando, o esta generación se está dando por el problema multipasos, por el método multipasos, pero con el lado derecho igual a 0, ¿no? Es como que yo hiciera 0 este lado, ¿no?, y solo me quedara con esta expresión de aquí igualada a 0, ¿no? En ese sentido es que se exponen estas yn, ¿no? Estas yn están generadas de esa manera, ¿no?, generadas por, y ahí se dice claramente, ¿no? Sucede que hay bastantes ahí detalles técnicos en el lema, ¿no?, pero no vamos a entrar tanto en detalles. Sucede que la yn, todas las yn siempre se pueden escribir de la forma que ven acá, siempre se pueden escribir así, ¿no? Voy a explicar un poquito qué significa cada cosa. Acá tenemos PDR de n, que es una expresión que depende de n, y tenemos ZR a la n. Sucede que las ZR son las raíces del primer polinomio característico, o sea, de rho n. Además, PDR en n es un polinomio que es de grado mr-1, donde mr son las multiplicidades de zr, ¿no? Los coeficientes de estos polinomios, de estos PDR de n, dependen de los valores iniciales, ¿no? Entonces hay que tener pendiente eso. Y bueno, este es un resultado un poco general, ¿no?, que no tiene mucho que ver con en sí, no tiene una relación tan directa, ¿no?, con el teorema el tema que estamos viendo, perdón.
Y es más bien como en general, no cómo se resuelven recurrencias lineales, son estas, ¿no? Y bueno, este es un resultado bastante general ahí. Y ahora vamos a hablar de la caracterización de la cero estabilidad, que se conoce como la condición de la raíz. Y para explicarlo, pues nada más sencillo que verlo aquí en este diagrama. Sucede que una condición para la cero estabilidad es que las raíces del primer polinomio característico se encuentren dentro del círculo unitario, ¿no? Que estén adentro, no en la frontera, sino adentro. Y puede darse el caso que se encuentren dentro de la frontera, que sería como este caso de aquí, pero con la condición de que la multiplicidad sea 1. O sea, si la raíz se encuentra en la frontera y la multiplicidad es 1, pues no hay ningún problema, ¿no? Y ya está. Se verifica la condición de la raíz. Y si se encuentra dentro del círculo unitario, pues ahí no hay ninguna restricción. Simplemente también se verifica la condición de la raíz. Entonces, una caracterización de la cero estabilidad nos dice que si nosotros podemos garantizar la condición de la raíz para todas las raíces del primer polinomio característico, entonces este es equivalente a tener la cero estabilidad. Por ahí hay una prueba, ¿verdad? En el libro. Ahí tenemos una prueba. Aquí voy a dar yo una prueba ahí. Está inspirada en lo que dice el libro, ¿no? Así que vamos a ver los detalles un poquito. Son bastante sencillos, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice acá, si ZR es mayor que 1, vamos a ver que esta posibilidad nos genera problemas, ¿no? Según ese resultado, ¿no? Entonces veamos por qué genera problemas, ¿no? Veamos acá. Imagínense que tenemos esta situación, ¿no? Tenemos que el módulo de ZR es mayor que 1, lo cual implica que la raíz está fuera del círculo unitario. Entonces nosotros podemos tomar una solución como la que ven acá. Vamos a... como la que vemos acá. Entonces, esta es eso que está en verdecito, ¿no? Que lo acabo de señalar en color verde. Es una solución, ¿no? al problema que tenemos acá por el lema, ¿no? Porque el lema nos dice que, aquí lo pueden ver, el lema nos dice que las soluciones se pueden escribir como estos polinomios, ¿no? Por ZR a la n. Entonces yo arbitrariamente escojo un polinomio que acompaña ZR de manera que sea igual a 1. Eso no hay ningún problema, ¿no? Porque yo puedo hacer que los coeficientes, todos los demás coeficientes sean 0. Igual con los demás elementos, ¿no? Puedo hacer que también sean 0 y solo quedarme con ZR a la n. Y luego tenemos WN, que es la solución trivial a la fórmula de recurrencia. Y pues son dos soluciones, ¿no? Entonces, la definición de cero estabilidad nos decía que la diferencia entre dos cualesquiera soluciones generadas por la recurrencia tiene que cumplir con esta condición que ven acá, ¿no? Esta condición que vemos aquí, ¿no? Y ahí pues vamos a darnos cuenta de lo siguiente, ¿no? Vemos que como WN0 queda que el valor absoluto de y de n es menor o igual que el máximo de y0 hasta y de k menos 1. Y como todos estos elementos son de cierta forma, ¿no? Aquí como vemos acá son de la forma ZR a la n, entonces estaríamos diciendo que ZR a la n es menor o igual que el máximo de 1, el módulo de ZR a la k menos 1. Y pues sucede que esto no es cierto, ¿no? Porque si el módulo de ZR es mayor que 1, entonces sus potencias van creciendo, ¿no? Entonces de ninguna manera se podría verificar que ZR a la n sea mayor que eso que tenemos ahí, ¿verdad? Que sea menor, perdón, o igual. Por lo tanto es falso y llegamos ahí a una contradicción. Esa sería la razón. Bueno, el segundo caso es muy parecido, ahí pueden ver los detalles. Pueden leer los detalles, no voy a entrar tanto en eso.
La cuestión es, lo interesante, ¿no?, de la caracterización es justo eso, ¿no?, que se vuelve mucho más práctica para hacer una verificación de la cero-estabilidad. Simplemente tenemos que chequear las raíces del primer polinomio característico y ver que se encuentran dentro del círculo unitario, o si están sobre el círculo unitario, que éstas tengan multiplicidad 1 y listo, ¿no? Entonces es bastante práctico. Muy bien, ese era el primer elemento. Luego vamos al segundo elemento, que se denomina consistencia, y va en la siguiente dirección. Primero se define el error de truncamiento. Como ven ahí, esta es la definición, muy similar, ¿no?, también a la definición de error de truncamiento para problemas de un solo paso. Y la definición nos dice lo siguiente, ¿no?, que la definición de consistencia no es la siguiente, es que el error de truncamiento sea menor que epsilon para un h que se encuentra en un cierto intervalo, ¿no? Es así de simple, ¿no? O sea, si somos un poquito más formales, existe un h epsilon, ¿no?, tal que el error de truncamiento es menor que epsilon siempre que al escoger h, este se encuentra entre 0 y h epsilon, ¿no?, y ya eso ya es garantía de consistencia, ¿no? De otra forma un poquito más sencilla de decirlo es que simplemente el error de truncamiento va a ir tendiendo a 0 cuando h tiende a 0, ¿no? Esa sería como la idea. Y bueno, con esto entonces hay un modo, usando el teorema de Taylor, ¿no?, hay una forma ahí un poquito interesante de cómo garantizar la consistencia y algo más, ¿no?, que está relacionado con el orden de convergencia. La definición de orden de convergencia siempre es la misma, ¿no?, que es un método de orden P, digamos, si el error de truncamiento es menor que una cierta constante por h a la P. Entonces la idea aquí es similar, es una idea similar. Y bueno, solo veamos el detalle, ¿no? Aquí estoy escribiendo la definición del error de truncamiento, pueden ver en esta primera línea, y pues simplemente la escribo ahora en términos de h y j, ¿no? Recordemos que xn más j no se puede escribir como xn más hj, ¿no?, por cómo está definida la partición. Esto a su vez no pueden ver en la segunda línea, como estas son soluciones, entonces en lugar de escribir f aquí, así como escribí acá, en lugar de escribir f como escribí aquí, puedo poner la primera derivada, ¿no?, y nos queda esta fórmula que vemos acá en la parte de abajo. Si notan, también aquí se colocó sigma de 1 porque este es esa sumatoria de los BJ es simplemente el segundo polinomio característico evaluado en 1, ¿no? Naturalmente en toda la fórmula este tendría que ser diferente de 1, así que tenemos ahí una nueva condición. Luego en la parte de abajo ustedes notarán que lo que he hecho es expandir en series de Taylor ambas expresiones, ¿no? Pueden verlo ahí, teniendo cuidado que al expandir en series de Taylor a la primera derivada, pues ven ustedes que la segunda sumatoria empieza en m igual a 1, ¿no?, y la primera empieza en m igual a 0, justamente por eso, ¿no?, porque estamos hablando de la primera derivada. Luego de esto lo que se hace es agrupar las respectivas derivadas, es decir, yo me fijo en las derivadas, ¿no?, me fijo en estas derivadas y lo que hago es agruparlas, ¿no? Entonces después del agrupamiento pueden ver que nos queda esta expresión que vemos aquí. Y lo interesante es que quedan las derivadas multiplicándose por unas ciertas constantes, ¿no?, que le llamamos y0 y ym, en el libro así le llaman también. Esta es y0, pueden ver ustedes, esta que está aquí, está multiplicando a y de xn, y esta es ym, ¿no?, que acompaña a la mésima derivada evaluada en xn. Entonces, una condición para que se dé la consistencia, ¿no?, para que esto converja a 0,
cuando esto se esté multiplicando por h, es que este elemento, este primer elemento de acá, como vemos, este primer elemento, el elemento C0, no lleva ningún término de h, ¿no? Pueden ver ustedes que este no tiene ningún término de h. Sin embargo, está dividiéndose por h. Entonces, cuando h tiende a 0, esa combinación va a dar algo que crece. Entonces, una condición es que C0 sea 0. Esa sería la primera condición. Luego, cuando m es igual a 1, aquí queda un término de h, pero queda un factor de h en c de 1, pero dividido por h, entonces se cancela, ¿no? Y solo queda un término, digamos, posiblemente constante, diferente de 0. Y no queremos eso, ¿no? Entonces, para también exigir la consistencia, exigiríamos que C1 sea 0, ¿no? Y por eso vemos acá al lado izquierdo que dice que la consistencia se puede garantizar si C0 y C1 son iguales a 0, ¿no? Y bueno, C1 se puede probar que C1 no es este término que vemos aquí, es la derivada del primer polinomio característico menos, evaluada en 1, menos el segundo polinomio característico evaluado en 1. Y eso tiene que ser 0. Por lo tanto, la primera derivada del primer polinomio característico evaluado en 1 tiene que ser igual a al segundo polinomio característico evaluado en 1, y ambos tienen que ser diferentes de 0. Entonces, esta vendría a ser la condición de consistencia, ¿no? Esa es la condición de consistencia. Y bueno, ya con esto tenemos, como les comentaba, podemos hablar del orden de convergencia. Sucede entonces que si el error de truncamiento es menor o igual que k por h a la p, entonces decimos que el orden del método es de orden p. Y tenemos una observación más. Sucede que si C0 hasta Cp son ceros y Cp más 1, los coeficientes que definíamos antes, ¿no?, son diferentes de 0, entonces el método es de orden p, ¿no?, como una observación ahí. Y bueno, una vez que uno tiene todas estas cosas, ¿no?, ya consistencia y cero estabilidad, podemos establecer el teorema de convergencia, que tiene este nombre, ¿no?, teorema de equivalencia de Daalkis. Entonces veamos las condiciones, son las siguientes, pueden ver ustedes, que es consistencia y cero estabilidad. Si nosotros tenemos esa combinación de cosas, ¿no?, entonces nosotros podemos garantizar que el método es convergente, ¿no?, y va a tener un orden de convergencia, o sea, el error global, ¿no?, se va a comportar como el error de truncamiento, ¿no? O sea que si el error de truncamiento nosotros tenemos que es de orden p, el error global también va a ser de orden p. Y finalmente tenemos un teoremita por ahí, que es el teorema de Barrier, Daalkis, creo que es una combinación ahí. Nos dice que si k es impar, el orden del método puede llegar a lo más hasta k más 1, y si es de orden par, a lo más puede llegar a k más 2, ¿no? Muy bien, esos eran los aspectos teóricos de los métodos multipasos, ¿no? Vamos a pasar ahora a la parte práctica. Vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a realizar este ejercicio. Veamos aquí, este es un método multipaso, podemos ver, ¿no?, el que ven acá. Este es un método multipaso. Aquí la notación Fn, lo que significa, ¿no?, f de n más j, lo vamos a entender como f evaluada en x de n más j, coma y de n más j. Esa es la interpretación, ¿no? Bueno, si nosotros analizamos, vemos que el primer polinomio característico, ¿no?, es este que vemos acá. Si lo factorizamos, ¿no?, que no es nada difícil de hacer, notamos que las raíces son estas dos. Son esta, ¿no?, z igual a 0 y 1, esas son las dos raíces. Y las multiplicidades está bien, podemos ver que el 0 se encuentra dentro del círculo unitario y el 1, que está en la frontera, no está justamente en el círculo unitario,
pues vemos que la multiplicidad es 1, entonces está bien, ¿no? Con esto, ¿qué es lo que conseguimos? Garantizar la cero estabilidad, cero estable, ¿no? Entonces ya tenemos uno de los elementos para la convergencia, ¿no? Luego, el segundo polinomio, con el segundo polinomio característico nosotros podríamos chequearnos lo de la consistencia. Recordemos que la consistencia se consigue, ¿no? En este caso, haciendo que ρ de 1 sea 0, podemos ver que ρ de 1 es 1 a la 4 menos 1 al cubo, lógicamente esto es 0. Y también tenemos que verificar también que ρ' de 1 menos sigma 1 sea igual a 0, ¿no? Son las cosas que tenemos que verificar. Bueno, ¿qué es ρ' de z? Aquí lo podemos ver, ¿no? 4z al cubo menos 3z al cuadrado. Si nosotros evaluamos en 1, entonces lo que obtenemos es 4 menos 3, esto es 1. Por otro lado, si nosotros evaluamos a sigma en 1, lo que obtenemos es esta suma, ¿no? Suma resta. Podemos ver, ¿no? Podemos, vamos a ver si hacemos la operación ahí, que haría menos 4, menos 3, se queda 24, ¿no? Y esto pues da 1. Entonces con esto chequeamos, ¿no? ρ' de 1 es igual a sigma de 1, con lo cual tenemos ahora la consistencia, ¿no? Y ya sabemos que consistencia más cero estabilidad, ¿no? Consistencia más cero estabilidad igual a convergencia, ¿no? Por lo tanto, este vendría a ser un método un método multipaso por el cual converge. El orden de convergencia se puede encontrar calculando los C sub 0, C sub 0 y C sub 1. Ya los calculamos, en realidad sabemos que son 0, que son los que garantizan la consistencia. Y luego tendríamos que ver hasta qué punto se hace 0, ¿no? Entonces, alternativamente, yo voy a utilizar una herramienta que es Máxima. Aquí podemos ver un poquito el código. Máxima tiene un paquete que se llama pdiff, que lo que hace es maneja una cierta notación cómoda para derivadas de funciones abstractas. Entonces la manera de cargar ese paquete es escribiendo esto, load pdiff. Y ahora lo que hago es hacer las expansiones en serie de Taylor de cada uno de los elementos que vemos. Justamente hago las expansiones en serie de Taylor exactamente las mismas que hice acá, ¿no? O sea, esta partecita de aquí. Exactamente hago las expansiones en serie de Taylor de ellas, ¿no? Aquí pueden ver, aquí empieza, esto es un comentario de la línea 3 a la línea 9 hay un comentario, el código empieza de la línea 10 a la línea 17. Entonces pueden ver aquí, ¿no?, que yo estoy usando una función que se llama Taylor, que lo que hace es una expansión en serie de Taylor, y lo que hago es evaluarlo en x de 4 por a, x más 4h, que se vendría a representar como x de n más 4. Así, ¿no?, las derivadas. Y también tengo que considerar la expansión en serie de Taylor de la derivada. Entonces por eso es que tenemos aquí esta otra expresión. Al final pueden ver que en expresión 16 aparece justamente eso, justamente el método, ¿no? Y bueno, no el método, sino en este caso el error de truncamiento, ¿no? Entonces con el error de truncamiento yo voy a chequear cuál es el orden de convergencia, ¿no?, del método. Entonces vamos a comprobarlo aquí. Aquí tengo Máxima ya, solo cargo ese archivo y ustedes pueden ver, ¿no?, lo que tenemos es esto, ¿no? O sea que tenemos que el error de truncamiento, el
el término empieza con h a la 4, por lo tanto es un método de orden 4, ¿no? Vamos a... Este es un método. Cuando hagamos el experimento, entonces vamos a notar justamente eso, ¿no? Para verificar esto, ¿no? Para validar este resultado, voy a irme a Octave. Aquí ya programé, ¿no? El método de tercer, bueno, perdón, aquí debería decir de cuarto orden, ¿verdad? Fue que este es una, bueno, ahí es, vamos a ponerlo como un comentario, como un comentario por acá, porque en realidad es un error. Este es un método de cuarto orden. Lo que sucedió es que estaba implementando otro, ¿no? Uno que era de tercero, pero luego me decidí por este, ¿no? Este es un método de cuarto orden. Entonces, fijémonos acá. La implementación es muy parecida a la del trapecio, ¿no? Es similar. Ahora, acá yo le voy a mandar 4 parámetros, porque este es un método que arrancaría con 4 valores iniciales. Ahora, en la práctica puede ser que lo más seguro, ¿no?, es que no tengamos disposición de calcular los 3 valores siguientes. Entonces ya vamos a ver cuál sería la idea aquí. Yo de momento lo hice para que pudiéramos constatar lo del orden de convergencia, pero en realidad solo se debería de llamar a Y0 y no a Y1, Y2 y Y3. El método arranca conociendo esos valores, ¿no? Tenemos que conocer a Y0, Y1 y Y2 y Y3 para poder calcular Y4 y así en adelante, ¿no? Para que el método arranque. Lo que normalmente se hace es que se utiliza otro método, con el cual nosotros podamos en este caso encontrar esos valores iniciales, ¿no? Entonces vamos a ver cómo trabajaría. Aquí pueden ver que en la línea 3 defino la partición, eso es lo primero. Calculo h también. La solución ya saben que la guardo en y. Como les digo, es similar, ¿no? Los valores iniciales se los ajusto. Aquí pueden ver ustedes, ¿no? Se los ajusta. Aquí le voy a quitar ahorita, le paso directamente Y0, Y1 y ya hasta Y3, ¿no? Tendríamos ahí. Y bueno, aquí simplemente aplico la fórmula de diferencias en este caso, ¿no? Pueden ver ustedes que ahí se necesita n más 3, n más 2, n más 1 de n. Y véanlo acá, ¿no? O sea, este es simplemente este método, ¿no? El método que está aquí sombreado como un aqua. Entonces, si lo corremos, aquí tengo un script, vamos a ver que pues no hay ningún problema. Siempre voy a trabajar con este problema, ¿no? El problema de las exponenciales, que lo explicaba en el video anterior. Y vamos a ver que pues todo anda bien, ¿no? Vamos a llamar aquí, vamos a llamar al script. Ustedes pueden ver ahí, ¿no? Miren que al final no se ajustan tan bien. No, pero quizás es por el número de pasos, ¿no? Si yo aumentar aquí, por ejemplo, le pusiera 40, pues quizás ya observaría, al menos de forma gráfica, ya observaría una mejor aproximación, ¿no? Ahí todavía se ve que no alcanza a llegar, ¿verdad? Al final. O sea, todavía con la vista se puede notar la diferencia, ¿no? Quizás si yo le pusiera 100 por acá, pues ya no, la primera impresión ya no sería la misma, ¿no? Miren, pueden ver ahí que ya se ve casi exactamente igual. Entonces, bueno, ya con eso podemos ver que gráficamente el método funciona, y como es usual podemos trabajar con el error, ¿no? Y medir la pendiente, ¿no? El orden de convergencia, ¿no? Aquí tengo este script donde estoy calculando el orden de convergencia, y vamos a ver que en efecto este script es exactamente el mismo que el de la vez pasada, ¿no?
no cambia en absolutamente nada. Entonces, bueno, a excepción de que ahora le estoy pasando estos parámetros, ¿no? Que son los valores exactos de la solución, que como les digo, en general no siempre es así, ¿no? Entonces veamos acá, vamos a correr el error, este script de error que mide el error, y aquí pueden ver, ¿no? Pueden ver los errores como van 3.81, 3.91, 3.9, ya cada vez se va aproximando más y más a 4, ¿no? Que es el orden de convergencia, que es el esperado, ¿no? Ahora, antes de terminar este video, quiero que observen una cuestión interesante. Sucede que Y1 sabemos que el primer valor va a ser Y0, eso no hay duda, pero los siguientes es necesario aproximarlos con otro método. Por ejemplo, yo podría utilizar el método de Euler. Aquí voy a hacer algo interesante. Le voy a introducir este error, este h de aquí. Aquí le estoy introduciendo el error de h. ¿Qué es lo que pasaría de una manera muy parecida si yo usara el método de Euler al inicio, ¿no? Para calcular los primeros 4 valores? Vamos a notar qué pasa con el error si nosotros hacemos eso, ¿no? Pueden ver que el error se vuelve cercano a 1, ¿no? O sea, se está manteniendo este error que se tiene al inicio. Entonces aquí hay que tener cuidado, ¿no? Tenemos que tener un error que sea de acuerdo al orden de convergencia del método que estemos utilizando. Por ejemplo, yo le puedo poner aquí elevado a la 4. Si yo hago esto, por ejemplo, entonces este es un error que entra en concordancia con el orden de convergencia del método, ¿no? Vamos a ver aquí. Y ahí podemos ver que el error pues sí se mantiene como se espera, ¿no? Cerca de 4. Igual si este error se supera, ¿no? Pues se va a seguir manteniendo el orden de error 4, ¿no? Pueden ver ustedes ahí, ¿no? Que en efecto es así. Bueno, y estos son los métodos multipaso, ¿no? Son los métodos multipaso. Y tenemos toda una teoría detrás de ellos, ¿no? En cuanto a la convergencia. Bueno, espero que este video les haya servido, que les haya sido útil, ¿no? Y nos veremos en otro próximamente.